Bueno, no había puesto a grabar. Listos. Entonces, el gráfico de Pareto, en este caso, que tenemos aquí, es un gráfico que me permite hacer una comparación, ¿sí? Me permite hacer como un análisis. ¿Y ese análisis en qué consiste? Aquí hay una, digámoslo así, una regla, ¿sí? O una teoría con este gráfico de Pareto, y es que nos dice que hay un 20% de elementos, ¿no? Un 20%, que nos causa un 80%, digámoslo así, de consecuencias. ¿Listo? Entonces, que hay muy poquitos elementos, pero que en algún momento pues tenemos una incidencia bastante grande con esos poquitos elementos. Bien, entonces esa es como una relación. Supongamos que los elementos en este caso son productos, y aquí tenemos productos, ¿no? En esta tabla. Y entonces, fuera de tener productos, pues tenemos, digamos, las ventas de los productos, estos son como ventas, ¿no? Y aquí tenemos un porcentaje. Digamos que esta línea naranja es como el porcentaje, digamos que es el 100% de todas las ventas. Vamos a mirar la línea de 80. El 80%, mírenlo acá, el 80% de las ventas. Y resulta, voy a trazar aquí como una línea, bueno, me quedó muy larga, pero digamos que hasta aquí, hasta este pedacito que está aquí, todos estos elementos iniciales, estos cuatro, ¿sí? Son los que me tienen el 80% en ventas. Entonces, este pequeño porcentaje de elementos que son la chaqueta, los zapatos, la falda y el pantalón, pues hacen que efectivamente ese sea el 80% de las ventas, ¿sí? La mayoría de las ventas. Los otros elementos como esta camisa, este buzo, estas medias y este pantalón solo alcanzan a ser el 20% de las ventas. Entonces el 20% de las ventas en total, ¿sí? Entonces el total prácticamente lo hacen solo estos cuatro elementos iniciales. Un porcentaje bajito, ¿no? Un porcentaje bastante bajito, pero que me causa un efecto supremamente grande en las ventas. ¿Listo? Entonces, no es exacto siempre el 80%, pero en este caso, digamos que la relación es más o menos de un 20-80. 20% de causas, pues me causan un 80% de reacciones. Pongámoslo como que en todos los problemas que nosotros solucionamos, ¿sí? En nuestras empresas, el 20% siempre son los mismos. Y esos son la mayoría de los problemas que siempre se nos presentan, ¿sí? Entonces, hay muy poquitos problemas que nosotros solucionamos, pero son muy repetitivos, son tantos que pues esa es la mayoría de los problemas que se nos presentan, ¿sí? Los otros son pues más, digamos, los más raros que se presenten. ¿Listo? Y básicamente pues el gráfico de Pareto lo que hace es eso, mirarnos como esa relación, esa comparación entre dos porcentajes, eh, como aparece aquí en la gráfica. ¿Listo? Eso es lo que va a hacer el gráfico de Pareto. Bien, voy a dejarlo por aquí. Listo. Como estamos hablando de tablas dinámicas, tengo que crear una tabla dinámica, ¿sí? Y tengo que crear unos porcentajes. Bien, acuérdense que estamos haciendo como una comparación entre porcentajes. Entonces, digamos que los valores que vamos a tener, pues tienen que ver con porcentajes. ¿Listos? Bueno, entonces, ahora sí, pues vamos a utilizar el gráfico de Pareto. Voy a crear una hoja nueva por aquí al ladito para hacer la tabla. ¿Listo? Necesitamos la tabla dinámica. Entonces, no se les olvide que primero es una tabla dinámica. Entonces, voy a ir aquí a insertar tabla dinámica. Ah, perdón, los datos. Los datos que tengo acá. Yo ya los tengo aquí como una tabla estructurada, ¿no? Recuerden que las tablas estructuradas son las tablas que tienen eh, esos filtros automáticamente y que pues tienen estas divisiones de colores y adicionalmente los que me permiten abrir una opción que dice diseño de tabla, ¿sí?
y ahí pues puedo ver cómo se llama la tabla. Por ejemplo, aquí en este caso la tabla se llama ventas. Esta es nuestra fuente de datos, ¿listo? En este caso se llama ventas. Entonces esa es la que voy a utilizar para mi tabla dinámica. Listo. Entonces ahora sí, insertar tabla dinámica. La tabla que yo voy a utilizar se llama ventas y aceptar. ¿Listo? Bueno, entonces ahí ya tenemos un pedacito de la tabla dinámica. ¿Qué pedacito es ese? Pues nada más ni nada menos donde están todos los campos de la tabla. ¿Sí? En la parte derecha aparecen todos los campos de la tabla. ¿Sí los ven? Entonces ahí aparecen todos los campos que nosotros necesitamos para crear nuestro gráfico. ¿Listo? En este caso, pues una de las cosas que vimos, producto. ¿Sí? Lo movemos a la parte inferior donde dice filas y miren que me aparece en una fila. Aquí aparecen todos los productos, no repetidos, aparecen pues individuales. Entonces ahí aparece productos. ¿Listos? Entonces estoy mirando es cuánto estoy vendiendo o cuál es el total del valor. ¿Sí? Voy a utilizar el total o el valor de las ventas y lo voy a pasar a una columna que se llama valores. ¿Listo? Y mire que ahí me aparece el total de las ventas en la tabla dinámica. Pero necesitamos una comparación. Entonces tengo que comparar nuevamente el total. Entonces voy a volver a pasar allá. ¿Listo? Volví y lo pasé allá 2 veces. ¿Listo? Pasé la columna de total 2 veces para hacer una comparación con ese parámetro de ventas total. Bien, entonces aquí ya tengo los dos valores. Mire, columnas por aquí, columna por aquí, aunque es la misma, pues ahorita la vamos a modificar para que se vean diferentes. ¿Listo? Bien. Una de las cosas que tenía el grupo, el gráfico de Pareto, y es bastante importante tenerla en cuenta, me voy a pasar al gráfico, es que el valor mayor siempre está del lado izquierdo. No importa cuál sea, el valor mayor siempre está del lado izquierdo. Eso sí toca organizarlo primero. Entonces miren que las columnas del lado izquierdo son las más grandes, ¿sí? Y empieza a disminuir. Eso hace ahorita pues el efecto que queremos. Entonces me voy a pasar aquí, le voy a seleccionar por aquí una celdita cualquiera, no importa, y voy a presionar clic derecho y le voy a decir ordenar. Ordenar de mayor a menor. ¿Listo? Listo. Y ahí organizamos los datos de mayor a menor. ¿Listo? Esa es la parte que tengo que hacer inicialmente. Ahora, recuerden que eso estaba en porcentajes. ¿Listo? Nosotros ahí tenemos pues unos datos numéricos. Aunque no tienen un símbolo de pesos, pues esos son valores. ¿Sí? Y son unos totales que aparecen ahí. Pues ese es el total de ventas en las chaquetas, por ejemplo. ¿Sí? Pero nosotros lo necesitamos en porcentajes. ¿Listo? Entonces, voy a seleccionar estos datos que están aquí. Voy a presionar clic derecho y voy a utilizar la opción que dice mostrar valores como. ¿Listo? Porque esta me permite convertirlos, el mismo valor, convertirlo a porcentaje. ¿Sí? Entonces le voy a decir mostrar valores como porcentaje total general. ¿Listo? Bien. ¿Qué observamos aquí? Observamos que las chaquetas es un 28%, que los zapatos es un 20%, que la falda es un 13%. Y si sumamos todos, pues ahí nos da el 100% de la venta. ¿Listo? De las ventas que estamos analizando. Entonces, aquí lo que hicimos fue pasarlo a porcentajes. Ya sabemos que el porcentaje más alto de ventas pues es 28%, que son las chaquetas. ¿Listo? Y está organizado pues de mayor a menor, hasta cumplir un 100%. Esa es el primer cambio que vamos a hacer. El segundo tiene que ver con estos datos que están aquí. ¿Listo? Con los segundos. También los necesitamos en porcentaje. Pero vamos a hacer otro cambio. Entonces, clic derecho, mostrar valores como, ¿sí? Y voy a utilizar uno que dice porcentaje del total en. ¿Listo?
¿sí? Dice, cálculo porcentaje del total en campo base, producto. Entonces vamos a sacar un porcentaje basado en los productos, ¿sí? Basado en esos productos. Y miren lo que va a pasar. Voy a presionar aquí a aceptar. Entonces, tenemos el primer 28%. Le sumamos 20.97, me da 49.42. Le sumamos 13.76, me da 63.18. Y así sucesivamente, miren. Esta es la suma de cada uno de los valores que está al lado izquierdo. La suma. Voy sumando hasta que por fin le sumé el último que es 0,01% y me dio el 100% total. ¿Listo? Entonces, esas son dos opciones de porcentaje que vamos a necesitar. Hasta ahí preguntas, dudas, aclaraciones. Voy a mostrarles dónde está otra vez la opción. Se llama mostrar valores como, ¿sí? Porcentaje total general. Es como si cogiera todos esos productos y sacara un 100% de todos ellos. ¿Sí? Lo dividiera todas sus partes y en total pues fuera un 100%. Y este, ¿sí? También que es mostrar valores como, se llama total en, ¿sí? Y el porcentaje total en productos, pues se basa en la columna productos y lo suma hasta completar el 100% de las ventas. ¿Listo? Y ya pasamos los dos a porcentajes. ¿Bien? Esa es lo primero que tenemos que hacer en este caso. Bien, ya ahí ya viene la parte fácil. Selecciono la tabla, ¿sí? Le voy a decir insertar gráficos recomendados, por ejemplo. Me voy a ir aquí a uno que se llama combinado. Y le voy a decir que me muestre el tercer eje. ¿Por qué tercer eje? Recuerden que esta tabla tiene 3 columnas. Y por supuesto, si solo grafico 2, pues me mostraría lo que dice productos o chaqueta, zapatos, falda, pantalón, camisa. Y el segundo eje sería la primera columna de suma. Pero yo necesito comparar con la tercera, entonces necesito un gráfico combinado. Y aquí voy a seleccionar la línea naranja, le voy a decir que me muestre el eje secundario, ¿sí? Lo voy a seleccionar y le voy a decir además que las líneas pues las vuelva líneas apiladas con marcadores, es como unos punticos, ¿listo? Bien, así va a quedar el gráfico, esto es como una vista preliminar y voy a presionar aceptar. ¿Listo? Aquí quedó nuestro gráfico. Entonces, organizado de mayor a menor, ¿sí? De izquierda a derecha, ¿sí? Vamos a ver los 4 productos más que incidieron más en las ventas totales, ¿sí? O que hicieron, digámoslo así, un porcentaje muy cercano al 80, y esos son los que se acercan a este cruce de línea, entre la línea naranja y esta línea de medición que es el 80%. Entonces, el que más se acerque, ¿sí? O los que más se acerquen. Y por supuesto completen el 80% o algo muy cercano. Entonces son estos 4 que están aquí. Esos 4 productos son casi el 80% de las ventas. ¿Listo? Y esa es la forma pues de mostrar eh, con el gráfico de Pareto. ¿Qué se podría hacer por ejemplo con esto? Pues empezar a mirar qué pasa con estos productos de acá. ¿Por qué no se venden tanto? ¿Por qué no se puede de pronto hacer una campaña para que se vendan esos 4 productos más? ¿Sí? O hacer algo para que eso se venda más. ¿Sí? Claro, sin descuidar los que estamos vendiendo, que es el 80% de las ventas. O bueno, supongamos que este 80% no son ventas, son problemas que me reportan los usuarios. ¿Sí? Entonces yo diría, bueno, ¿qué vamos a hacer con con ese 80% de problemas? ¿Cómo reducimos esa cantidad de problemas? Ataquemos 4 factores. Estos son los 4 factores que vamos a atacar principalmente para solucionar los problemas y que no haya tantos problemas en la empresa, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esto sirve también pues, para verlo desde ese punto de vista, desde el punto de vista de pronto de solucionar problemas. Y ese gráfico pues me puede permitir ese análisis. ¿Listo? Bueno, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. Esa es la famosa teoría de Pareto.
¿Listo? Bueno, listos. Gracias, Diana, muy amable. Bien, entonces ese gráfico, bueno, lo del resto del gráfico, ponerlo bonito, que se vean, que no aparezcan estos elementos aquí. Ustedes saben que ya se ocultan los botones, de pronto ya le ponen un título, bueno, eso ya, ustedes ya saben manejar gráficos, o sea que esto ya es más fácil de terminar de cuadrar. ¿Listos? Bueno. Eh, el siguiente, vamos a ver aquí el siguiente un momentico, se llama bono. ¿Listo? Se llama bono. Básicamente lo que están haciendo aquí en bono, ¿sí? Es hacer un cálculo. ¿Listo? Están haciendo como un cálculo. Entonces, esa es una de las cosas que se puede hacer. Cálculos, ¿sí? Basado en las columnas que tenemos como información, o basado en las columnas que estamos creando, o en los campos que estamos agregando en el gráfico dinámico. ¿Listo? Entonces, esa es una cosa que se va a utilizar adicionalmente. Son campos calculados a partir de lo que estamos agregando en la tabla dinámica. ¿Listo? Entonces, voy a crearlo por aquí. Voy a crear una hoja nueva. ¿Listo? Y vamos a crear entonces la tabla dinámica. Si quieren ver pues más o menos cómo son las instrucciones, recuerden que aquí en instrucciones están todos los puntos. ¿Sí? Ese punto de bono es este que es el número 4 y por supuesto pues hay un video de apoyo. ¿Listo? Para crear eso. Lo mismo el gráfico de Pareto, también hay un video de apoyo y estas dos tablitas fueron las que creamos la vez pasada. Estas dos tablitas nos basamos para hacer tablas dinámicas la clase pasada. Bien, ahí están las instrucciones, no hay ningún problema, si quieren las pueden mirar. Yo les estoy haciendo como el ejercicio un poco fácil y pues dedicándome a ciertos puntos muy especiales. ¿Listo? Bueno, entonces, en este caso necesitamos una tabla dinámica. ¿Listo? Insertar, tabla dinámica. Nuestro bloque se llama ventas, si no estoy mal. ¿Listo? Y ahí aparece. ¿Listos? Ahí ya están mis campos. Voy a utilizar el campo de zona. Voy a utilizar el campo de ciudad. ¿Sí? Y como esto es una zona, ¿sí? Estamos divididos por zonas, centro, norte, oriente, sur. Dentro de esas zonas hay ciudades. Pues podemos, por ejemplo, estar mirando cuáles son las ventas. ¿Sí? Entonces utilizamos el valor total de las ventas para saber pues cuánto vendieron en las zonas, ¿listo? En cada una de las zonas. Y ahí pues como le metimos ciudad, pues también podemos ver cuánto vendieron por cada ciudad, ¿listo? Digamos que esas son las ventas por ciudad y por zona. Entonces ahí ya tenemos un dato bastante diciente, digámoslo así, ¿listos? Para que lo tengan presente. Bien, cuando yo tengo esta tabla, eh, siempre hay una pestaña, bueno, dos realmente, pero hay una pestaña que siempre se nos habilita que se llama analizar tabla dinámica. ¿Listo? Analizar tabla dinámica, pues cuando ustedes de pronto lo hayan utilizado en la creación de tablas dinámicas sencillas, pues utilizamos insertar segmentación. Esa es una de las cosas bastante sencillas y digamos que hasta ahí llegamos, ¿sí? A la hora de utilizar las tablas dinámicas. Pero en este caso vamos a utilizar una opción que se llama cálculos, que está del lado derecho en la parte superior. ¿Listo? Ahí lo presioné. Voy a decirle que calcule o que vamos a utilizar campos y elementos. Miren que ahí aparece otro menú. Y ese menú, eh, en este caso vamos a utilizar el que dice campo calculado. ¿Listo? Campo calculado. ¿Cuáles son los campos de la tabla? Los campos de la tabla son los que están aquí en la parte inferior. ¿Sí? Recuerden que la tabla se llama ventas. Y ventas pues tiene factura, fecha, zona, ciudad, vendedor, producto, color, cantidad. Bueno, tiene otros por aquí más abajito. ¿Listo? Entonces él me muestra todos los campos de la tabla. Entonces yo puedo hacer cálculos con cualquier campo de la tabla. ¿Sí? El que yo necesito. En este caso nos dicen que vamos a sacar una comisión.
¿Listo? La vamos a llamar comisión. Eso es como el encabezado que va a quedar en la columna nueva. La comisión, ¿sí? Se la vamos a sacar a esas ventas totales de esas ciudades y de esas zonas, ¿sí? Y la comisión que le vamos a dar a la gente es de 2%. ¿Listo? Entonces, la comisión es de 2%. ¿A qué le aplicamos esa comisión? Pues a la venta total. ¿Sí? Entonces voy a buscar el campo venta total. Voy a ir primero aquí a fórmula, donde está el cerito. ¿Sí? Voy a borrarlo. Le dejo el igual porque acuérdense que las fórmulas todas empiezan con igual. Y voy a ir a seleccionar el valor total. ¿Sí? Le digo, lo selecciono y le digo insertar campo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahí? Voy a coger el valor total, ¿sí? De toda la tabla que está, que he creado, de la tabla dinámica, y la voy a multiplicar por el 2%. Eso hace que efectivamente cuando él haga el cálculo, entonces me saque el 2% de la venta total. ¿Listo? Y me voy a dar cuenta pues cuál es eh, el 2% de la venta total. Por supuesto, eso va a ser la comisión que le voy a dar, pues, digamos, a la zona, ¿sí? O a la ciudad, dependiendo porque aquí nos hace el cálculo de los dos. ¿Listo? Voy a presionar aceptar. Y la voy a poner a mostrar. Entonces, por aquí aparece ya comisión. Miren aquí, la voy a seleccionar y miren que ya aparece comisión. ¿Listo? Entonces, no se les olvide que el campo de pronto puede ser que no aparezca, ¿sí? Pero ya aparece, no aparezca seleccionado, pero ya aparece y aquí ya lo puedo seleccionar. ¿Listo? Y el que no quiera, pues le quito el chulito. Por ejemplo, yo ya no quiero, no, yo ya no quiero valor total. Quitémoslo. Listo. Ahí quedó oculto. Y pues miren que aquí ya aparece la zona, las ciudades, y solo aparece la comisión. ¿Listo? O el valor total de la comisión. Por supuesto, todo esto recuerden que se puede cambiar de formato, ¿no? Digamos que esto es moneda, ¿sí? O lo puedo personalizar y listo. Entonces aquí ya se ve un poquito mejor. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues sencillo, crear el gráfico que necesito para mostrar cuáles son las comisiones. Entonces, insertar, por ejemplo, gráficos recomendados y voy a utilizar, por ejemplo, este de columnas y aceptar. ¿Listo? Voy a cerrar esta ventana que ahorita no me sirve. Listo. Bien, ahí está el gráfico. Por supuesto, vuelve y juega, ¿no? Esto es editable. Entonces ustedes, por ejemplo, le pueden poner clic derecho, opciones del gráfico. Si hay valores en cero, le colocamos cero por aquí. Si no nos gustan estas opciones como de suma de comisión que se llaman botones, le digo ocultarlos. Por aquí aparece formato del área del gráfico. Y le puedo decir que el relleno, color en las columnas sean varios colores para diferenciar las columnas de colores. Y ahí ya me aparecen las columnas de colores. ¿Listo? Entonces, y esto ya se hace con el formato. Miren que me aparece la leyenda y la leyenda me muestra cada una de las ciudades. Entonces yo le puedo decir que de pronto esta leyenda pues no aparezca. ¿Listo? Y solo me muestra el gráfico. Pero ya estas son cosas de edición, ¿no? Del gráfico que estamos seleccionando. Pero aquí, ¿qué nos está mostrando? Pues bueno, de pronto el total no nos está mostrando, o bueno, le podemos colocar total y le podemos decir total de comisiones en ventas y le cambiamos ahí el título. ¿Listos? Entonces ahí ya aparecen los datos pues bien organizaditos de acuerdo a nuestra tabla que aparece aquí. ¿Listos? Entonces esa es una de las formas de ver los datos.
Miren que el filtro también, como esto es una tabla dinámica y un gráfico dinámico, pues cambian apenas yo modifique la tabla. Bien. Si le coloco algo que se llama un segmentador, voy a ir aquí a la parte superior, análisis de gráfico, segmentador, ¿sí? Por ejemplo el de zonas. Recuerden que el segmentador pues también hace lo mismo que un filtro. Puedo seleccionar centro y miren que me muestra solo centro. Puedo seleccionar por ejemplo norte y me muestra solo norte. Pues como es un solo dato, él lo deja del mismo color, ¿sí? O puedo quitar el filtro y vuelvo otra vez a mi gráfico como zonas. Entonces por eso es que los gráficos dinámicos están interactuando constantemente con la tabla dinámica. Si yo muevo la tabla dinámica y amplío centro, pues mire que aquí ya me aparecen los de centro. Aunque aquí las ciudades de centro pues están como mal cuadradas, pero bueno. eh, Ahí sí ya me aparecerían las zonas que están en el centro. Ahí sí ya es culpa de la información que está aquí en fuente de datos. ¿Listo? Que está más ubicada en las zonas. Pero pues no es cuestión de pronto que nosotros hayamos hecho mal las cosas, no. Es que está mal cuadras. Cuadraron a Bogotá en la zona centro y a Barranquilla también en la zona centro. Entonces, una de las dos no cuadra. Bien, bueno. Preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. Esto se llama un campo calculado, basado en los campos que aparecen en la tabla dinámica. Entonces, ¿los cuáles son los campos? Por ejemplo, en este caso utilizamos zona y las ciudades que estamos mostrando en la tabla dinámica. Bien. Y ahí pues hicimos una operación con el valor de las ventas. ¿Listos? Bueno. Preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones de este gráfico, es bastante sencillo. Uy, por allá estaba viendo que Alejandro levantó la mano y no tenía abierta la ventana. Cuénteme, Alejandro. Allá abajo. ¿Era en el anterior? Eh, sí, sí, profe, no, yo voy a levantar la mano. ¿Cómo está, profe? Bien, bien, Alejandro, cuénteme. Bueno. Profe, no, tenía una inquietud. Lo Sí, que pasa señor. es que em, yo estoy trabajando en esa actividad, ¿cierto? Sí, señor. Cuando yo pasé, cuando yo pasé por ese lado, eh, bueno, en el ejercicio habla sobre un bono, ¿cierto? Sí. Entonces dice que las ventas superiores a 960 millones se le dará un bono de 2 millones de pesos, ¿cierto? Entonces habla Ajá. así. No me, o sea, como en la explicación que usted me está dando, me Sí. habló de porcentaje, ¿cierto? Ujú. Habló de un porcentaje. Ajá. Entonces, cuando usted llega al bono y usted ve que es 2 millones de pesos, entonces yo lo que hice fue interpretar que yo tenía que buscar el porcentaje. Entonces, si yo le ponía el 2%, me daba como 19 millones de pesos por cada uno. Y se Ujú. asume que el bono debe ser de 2 millones. Entonces yo Bueno, calculé más o menos que era el 0,2% aproximadamente para poder hacer esa actividad, pero no, o sea, yo lo interpreté así, más no sé si lo hice correctamente. Pues yo ya hice esa parte, pero pues, listo. No, no hay problema, no. Es que lo que pasa es que, a ver, digamos que esto que sacamos aquí es un campo calculado, ¿sí? Es un cálculo. Y aquí lo que hicimos fue sacar un porcentaje, una comisión de 2%. Pero lo que cambiaría en ese caso para el bono sería la fórmula. O sea, el bono se sacaría de otra forma. ¿Listo? Con una fórmula diferente. Pero es igual el mismo principio, hacer el cálculo. ¿Listo? Entonces, pues vamos a colocar aquí una hoja nueva, insertar, tabla dinámica. La tabla se llama ventas. ¿Sí? Em, los campos que estábamos utilizando era zona, ciudad y la venta total, si no estoy mal. No sé si esos sean los mismos del ejercicio. Em, Alejandro, de pronto, o cambian los campos. sí, no, creo que son los mismos, sí. Me pide que Un bono, vendedores y... sí, un bono de 2 millones para aquellos vendedores
cuyas ventas sean superiores a 960 millones. Uy, entonces son los vendedores. Bien, entonces Pero vamos aquí. dele clic, profe, al cuadro. Y ahí continúa la leyenda. Eso. Ah, sí. Entonces aquí Debe dice, mostrar los vendedores, total de ventas y el valor del bono. bueno, esos son tres elementos. Sí, hagámoslo con ese, no hay ningún problema. También es un campo calculado. Entonces dice, vendedores, total ventas y el valor del bono. El valor del bono es el calculado. Entonces lo que necesitamos son vendedores y necesitamos el total de las ventas. ¿Listo? Eso es lo que necesitamos. Voy a ir a hoja 4. Entonces, ciudad no lo necesito, chao. Zona no lo necesito, chao. Y vendedor sí lo necesito. Entonces ahí ya ponemos a Claudia, Erika, Fernando, Pacho, Sonia y el total de las ventas. ¿Listo? Sí, eso es lo chévere de las tablas dinámicas. Esas tablas dinámicas se cuadran muy fácil y se editan muy fácil. Se modifican cada vez que queremos. Bueno, ahora sí, vamos a análisis de tabla dinámica. Vamos a ir a cálculos, campos y elementos y conjuntos, campo calculado. Aquí esta vez lo vamos a llamar bono. Y vamos a utilizar aquí una fórmula. Entonces, regáleme un segundo. Bueno, voy a cerrar un momentico acá. Voy a devolver. La fórmula dice que asignar un bono de 2 millones de pesos a las ventas superiores a 960 millones. Voy a copiar ese pedacito. Me lo voy a llevar. Lo voy a copiar por aquí a un ladito. Para estarlo mirando. Listo. Entonces, asignar un bono de 2 millones para aquellos vendedores cuyas ventas sean superiores a 960 millones. Si hay uno y hay dos. O sea que solo Fernanda y solo Sonia nos deben recibir un bono. ¿Listo? De 2 millones. Porque solo hay dos ventas superiores. La de Fernanda y la de Sonia. Las otras son inferiores. Entonces, la lógica me dice que solo ellas dos deben de recibir bono. Entonces voy a ir a análisis de tabla dinámica, cálculo, campos, campo calculado. ¿Listo? Bono y listo. Aquí. Entonces, 2 millones, 2 millones es lo que va a recibir, 960 millones es la condición. ¿Listo? Y cuando tenemos una condición, ¿qué podemos utilizar en las fórmulas? ¿Qué podríamos utilizar? ¿Quién me dice? Una función. Una función. ¿Quién me dice? Una función sencilla. Facilita. Eso, por Sí, allá Diana me sí dijo. mayor o igual. Eso sí, muy bien, perfecto. Entonces podemos utilizar, muchas gracias Ana, también que nos está hablando, y pues Diana que también nos está diciendo que la función sí. Entonces, función sí, podemos utilizar la función sí. Abre paréntesis. ¿A quién vamos a comparar? Vamos a comparar a ese campo que dice suma valor total. ¿Listo? Al valor total. Y vamos a insertarlo. ¿Qué le vamos a decir? Lo vamos a comparar y le vamos a decir que si es mayor de 960 millones. 1, 2, 3 y 1, 2, 3. ¿Listo? Espero que no me esté pasando de ceros. Listo. Punto y coma. ¿Qué pasa en caso de que sí sea mayor? Uy, perdón, yo le puse igual. Es mayor. Listo. Corregido. ¿Qué pasa? Le doy a dar 2 millones. 6 ceritos. Punto y coma. ¿Qué pasa en caso de que no? 0. ¿Listo? Bien. Y esa sería pues una condición sí. Vamos a ver cómo nos funciona. Vamos a decirle aceptar. A ver qué hace. ¿Listo? Y miren que ahí se agregó automáticamente. ¿Quién recibe el bono? Los que tengan más de 260 millones en ventas. En este caso, Fernanda. Y en este caso, Sonia.
¿Listos? Entonces ahí ya hicimos la operación. Con algo pues muy básico que ustedes ya conocen que se llama la función sí. ¿Listos? ¿Cómo la vieron? ¿Cómo la vio Alejandro? Listo, profe. Sí, claro, no, ahí ya me despejó la duda, claro. Entonces, sí, ¿Listo? Sí, o sea, es con otra función, pero es que no la, en el momento, como tenía tanto la prueba trabajo, fue en un uno, momento que lo fresco, hice. fresco. Usted la prueba y listo, que funcione. ¿Listo? Realmente lo Sí, que estamos colocando ahí son cálculos. Y pues acuérdense que los cálculos son desde una suma, una resta, una multiplicación, una división hasta el uso de funciones. ¿Sí? Entonces, esos cálculos me permiten también ser escritos ahí en ese cálculo. Porque Excel pues los entiende, ¿no? Todas esas fórmulas que ustedes han visto anteriormente, pues todas funcionan. Excel tiene que entender todas esas fórmulas y se pueden aplicar en los cálculos. Por ejemplo, ese de porcentaje es simplemente una multiplicación por 2%. Y en este caso, pues si utilizamos el sí. Podríamos haber utilizado otra cosa, ¿sí? Más compleja. De pronto un sí combinado, un sí anidado. ¿Sí? Podríamos haber utilizado eso también. La cuestión es pues idearnos esa forma de solucionar. Bueno, lo otro ya es el gráfico y ustedes ya saben hacer ese gráfico. Bien, entonces eso es adaptarse a esa partecita. Aquí ya se van a dar cuenta que hay unos ejercicios que no les dicen exactamente lo que hay que hacer. Les dan un ejemplo de cómo se hace algo parecido, pero se las cambian. Entonces van a haber unas cositas por ahí que sí les toca ser imaginativos, acordarse de las cosas y bueno, ¿listos? Bueno, voy a pasar al siguiente. Comparativo entre centro-sur. Si usted ve el video, la comparativa es entre años. ¿Listo? Esa es una de las variaciones que hay ahí. Aquí el comparativo es entre centro-sur. Y aquí es donde tenemos un pequeño problema. ¿Listos? Bueno, voy a abrir una hoja aparte que está vacía. Esta que se llama taller reagrupamiento, esa está vacía. Bueno, espero que la haya dejado vacía. Voy a mirar las hojas. Pareto está vacío, bono vacío, comparativo vacío. ¿Listo? Bueno, me voy a ir a la fuente de datos. Aquí hay un pequeño problema. Cuando ustedes ven el video, ¿sí? La información que está aquí adicionalmente tiene dos columnas. ¿Listo? Tiene dos columnas. La columna de mes y la columna de año. ¿Listo? Pero en este ejercicio no. Entonces los que han intentado colocar un segmentador que habla mes, ¿sí? O que habla de año, pues han tenido ese pequeño problema. Que el campo mes o el campo año no existe. Realmente hay un campo de fecha completico, ¿sí? Entonces, ese campo de fecha completico, voy a pasarme a la otra hoja, que es esta columna B, resulta que está compuesto de día, mes, año. ¿Sí? Y pues es a veces un poquito problemático manejar esos campos de fecha. Recuerden lo que nos pasó en los dos primeros ejercicios, que ese campo, ¿sí?, es bastante complejo, es bastante molesto de manejar y entonces pues inclusive nos tocó llegar a agregar un ayudante, un asistente para tablas y gráficas que nos permite pues separar los datos de fecha. ¿Listo? Porque si no pues ellos se actúan como si fuera un solo de campo de fecha en cualquiera de las tablas. Entonces ese campo es difícil de manejar. ¿Listo? Pero pues si se dan cuenta aquí en esta tablita, pues digamos que hace falta en esas dos columnas. ¿Listo? Entonces no se van a preocupar porque eso se puede modificar. Entonces, yo le doy control T. ¿Sí? Supongamos que lo voy a llamar ventas igual como lo llamé en la otra hoja. Ventas. Perdón, aquí no es el nombre. Aquí no es el nombre, aquí es el rango. El rango está bien. Y el nombre está aquí arriba. Voy a poner, por ejemplo, ventas. Ustedes lo pueden llamar como quieran, frescos. Aquí le pongo ventas. ¿Listo? Entonces, yo le puedo agregar a ese rango. Después de haber hecho una tabla dinámica, voy a hacer una tabla dinámica por aquí. En agrupamiento. Insertar, tabla dinámica. Le voy a agregar aquí ventas. ¿Sí? Le voy a agregar, no sé, producto, fecha. Y le voy a agregar un total. ¿Listo?
Bueno, fecha no, porque si no después se me confunden ahorita con fecha. Fecha no. Pongámosle trimestres no, años no, producto y pongámosle ciudad. ¿Listo? Bueno, digamos que eso está ya organizado. Pongamos que eso es lo que queremos. Y mi tabla pues está aquí. Ya es una tabla estructurada, ya está, bueno, etcétera. Yo le puedo agregar columnas a esa tabla. ¿Listo? No me preocupen que yo le puedo agregar columnas. Esta información, eh, no me lo van a creer, pero es la misma información que está en su unidad 2 de dashboard. ¿Listo? Voy a abrir el dashboard. Aquí está la fuente de datos. Miremos aquí, mire, columna fecha, columna eh, zona, ciudad, vendedor, producto, color, cantidad, valor unitario, valor total. Y aquí sí están las dos columnas. ¿Listos? Miren que aquí sí está la columna de fechas y años. Entonces, pues da la casualidad que son las mismas. Por ahí me di cuenta que eran las mismas. Entonces voy a seleccionarlas. Control C. Las voy a pegar por aquí. ¿Listo? Bueno. Y ahí ya tengo los datos. ¿Listo? Entonces ya los agregué. Esos son datos, son como 2000 y pico de datos. Bueno, ahí todos esos datos ya están, son los mismos, realmente la misma tabla, solo que pues una tenía la columna de mes y de año, ¿sí? Y la otra no. ¿Listo? Bueno, lo único que estoy haciendo es agregándole, como para que vean cómo se agrega eh, más información a las tablas y cómo se actualizan las tablas dinámicas, que es lo chévere. Bien, bueno, y solucionamos de paso ese problema. Listo, mire, aquí eh, hasta la última fila, hasta la 2002, pues ya la agregamos. Bien, entonces bueno, voy a ir hasta arriba. Y vamos a hacer, bueno, hay otras formas que yo casi nunca me aprendo, pero hay otras formas más fáciles de llegar hasta arriba. Bueno, listo, como esto es una tabla estructurada, voy a ir a donde dice diseño de tabla, ¿sí? Diseño de tabla en la parte superior. ¿Se acuerdan dónde está el nombre? Nombre de tabla, de la parte izquierda. Debajo hay algo que dice cambiar tamaño de tabla. ¿Listo? Y me dice, seleccione el rango de datos para la tabla. Entonces, yo puedo seleccionar, ¿sí? O simplemente le digo a esta última celda que es la J, a esta última letrica que es la J, esa es la columna, que ya no sea la J, sino sea la L. Y listo. Ahí le voy a agregar las dos columnas, la K y la L. Y aceptar. Y miren que ya mi tabla se volvió más grande. ¿Listos? Ahí entonces agregué o cambié el tamaño de mi tabla. Ese es el primer cambio que podemos hacer. ¿Listo? Para que no van a tener problema en el ejercicio. Me voy a ir a... ¿Dónde es que estaba haciendo la tabla? Aquí. Aquí. ¿Listo? Bueno, voy a ver qué campos tiene. Dice factura, fecha, zona, ciudad, vendedor, color, producto, cantidad, valor unitario, trimestres, años. Y no aparece la columna meses y años que había tenido anteriormente. Ahí no aparece todavía. Entonces voy a ir a la tabla dinámica. La voy a seleccionar. Clic derecho a la tabla y le voy a decir actualizar. Y ahora me voy a ir a los campos y miren lo que aparece al final. Años y meses. ¿Listo? Miren aquí los dos campos de años y meses. Y los puedo agregar si los necesito. Bien. Entonces, ese es un pequeño detalle que pues logramos captar alguna vez por el video. Que el video pues tiene esas dos columnas de más y por eso el segmentador de mes y de año pues es mucho más fácil de agregar. ¿Sí? Y así pues cuando yo agregue el segmentador acá, pues no va a haber ningún problema. ¿Listos? Bueno, preguntas ahí, hasta ahí. Solo les mostré pues cómo se actualiza una tabla dinámica, cómo se le agregan más campos a la tabla estructurada y ahí ya eh, pues se pueden modificar los datos. ¿Listo? Bueno, esa es una forma de las que puede haber como solución. Dime, ¿quién me estaba preguntando? Perdón.
Diana. Ah, sí, Diana, sí, es que te iba a mostrar de esta forma, es que se necesitaba una explicación, es que esa parte es más complicada. Pero no, no te preocupes, eso se puede modificar, mira que es fácil. ¿Listo? Es fácil, por eso es que necesitaba explicarles pues esta parte un poquito más, para mostrarles de una vez cómo se actualizan las tablas dinámicas, porque eso es algo que a veces no nos dicen, que una tabla dinámica se puede actualizar, ¿sí? Y la fuente de datos también se puede actualizar. Acuérdense que nosotros al final de esta tabla, yo puedo empezar a agregar muchas más cosas. Entonces, pues necesito actualizar esta tabla, ¿sí? La tabla estructurada, y adicionalmente necesito actualizar la tabla dinámica. ¿Listo? Y aquí pues entonces empezamos a ver pues unas pequeñas modificaciones que a veces se nos pasen. ¿Listo? Bueno. Profe, una pregunta. Ujú. Cuéntame. Profe, lo que pasa es que yo hice el ejercicio con base en los parámetros que estaban allí y ya envié el taller, entonces, ¿pasa algo? No, Porque no, como no. esto no salía en el video. No, es que es por eso. Pero yo les estoy contando cómo se soluciona. Pero no, tranquilos, no se preocupen que eso no pasa nada Ah, con que bueno. ustedes lo hayan hecho diferente. ¿Listo? Ah, bueno, Entonces, gracias, profe. simplemente les estoy contando cómo se podría llegar a solucionar ese problema. Si no lo han hecho, pues lo pueden hacer de una vez. Si ya lo hicieron frescos, no se preocupen que yo no los voy a ragar por ese lado. Eso yo ya sé que este problema no es tan fácil de solucionar, pero pues ya les estoy contando cómo se puede llegar a solucionar, por si lo quieren hacer. ¿Listo? De esta forma. Y aquí, ya teniendo estas dos columnitas de mes y de año, pues ya puedo hacer los segmentadores que anteriormente de pronto no se podían generar en ese ejercicio de comparativo. ¿Listos? Ese es uno de los problemas que de pronto para los que ya hicieron ese ejercicio, pues se les puede presentar. El otro sería pues un poquito más largo, ¿no? Si no hubiéramos tenido esos datos por allá en la otra hoja del segundo ejercicio, tocaba coger a este señor fecha y tocaba separarlo. Tocaba separarlo con una función y sacarle el mes y sacarle el año y colocarlo en otra columna. Y bueno, eso era un cuento mucho más largo para poderlo extraer. Porque ese campo, pues como tiene esa peculiaridad que está compuesto de día, mes y año, pues por eso es que esos campos de fecha son los más difíciles de manejar. ¿No? Entonces aquí nos pasaba era eso. ¿Listos? Por eso es que esos campos son los más complicados. Pero bueno, ya les conté entonces cómo se actualiza una tabla estructurada, y cómo se actualiza eh, una tabla dinámica. Eso hace automáticamente que si yo tuviera un gráfico asociado, pues aquí se actualiza el gráfico también. ¿Listo? La ventaja del gráfico dinámico que sacamos a partir de esta tabla es que el gráfico dinámico pues también se va a actualizar al mismo tiempo que la tabla dinámica. Por eso es que es tan chévere manejar los tablas dinámicas y los gráficos, porque todo se actualiza. ¿Sí? No me queda ahí estática la información y pierdo un poco de información en el momento en que yo eh, actualice los datos. ¿Listo? Entonces, por eso es más eficiente una tabla dinámica y un gráfico dinámico que las tablas normalitas y que los gráficos dinámicos, los gráficos normalitos que hacíamos anteriormente. Bien, preguntas, dudas, aclaraciones hasta ahí. Solo era cuestión de esos dos campos que nos hacían falta. ¿Listo? Para que pues pudieran hacer el ejercicio con los segmentadores. Si no, les sale un error. Si no, no se preocupen y ustedes pueden crear otros segmentadores distintos. Además, si ustedes se dieron cuenta, el comparativo no dice comparativo entre 2 años, dice comparativo entre centro-sur. ¿Sí? Entonces yo diría que es más importante, por ejemplo, tener el segmentador de producto y el segmentador de zona. ¿Sí? En vez de tener uno de fecha, pues yo diría que son más importantes estos dos segmentadores, el de zona y el de producto. ¿Listo? Entonces con eso todo se podría hacer y no hay ningún problema. Nos adaptamos a mostrar la información de zona centro y zona sur. ¿Listos? Bueno. ¿Alguna otra pregunta, duda, aclaración en este caso? No hay problema. ¿O sí? Profe, pues ¿El cálculo? a mí también me quedó la duda también en esa parte. Por ejemplo, en Centro Sur, cuando fui, porque ahí le pide a uno, le pide que haga un comparativo entre las dos, Ujú.
entre las dos zonas. Sí, Cuando yo fui nuevamente, me pasó lo mismo que con el bono. Cuando llegué hasta esa parte donde tenía que... sacar se me escapa. la El columna calculada, comparativo. ¿sí? Sí, Comparativo. hasta ahí llegué. Bueno, entonces póngale cuidado. Voy a seleccionar aquí la tabla. Voy a mover estos gráficos. O bueno, los voy a quitar. Esos, quitémoslos, eso. Todo se puede volver a hacer. Quitemos todo esto, quitemos todo esto. Todos los segmentadores. Chao, segmentadores. Listo. Y aquí ya está el comparativo. Sin embargo, lo vamos a volver a hacer. ¿Listo? Voy a volver a hacer el comparativo para que no tenga problema. Y recuerde que el comparativo es entre dos zonas. Entonces aquí, por ejemplo, yo filtré centro y sur. Porque ¿para qué quiero ver norte y oriente? Eso no lo necesito. Entonces filtré y oculté norte y oriente. ¿Sí? Eso puede ser una de las cosas que uno puede hacer. Para no ver tantas zonas porque pues acuérdense que son 4 zonas. ¿Listos? Bueno. El campo que está en el centro es cantidades. Entonces recuerden que eso son cantidades. Entonces vamos a comparar la cantidad que vendió el centro y la cantidad que vendió el sur. Y esas son las dos comparaciones que vamos a hacer. La cantidad del centro y la cantidad del sur. Para comparar, pues, qué diferencia hay entre esas dos. Eso es lo que vamos a ver realmente. Una comparación para ver la diferencia entre esos dos. ¿Sí? Entre las cantidades que vendieron en el centro y las cantidades que vendieron en el sur. Entonces, voy a seleccionar aquí mi tabla. Voy a ir a análisis de tabla dinámica. A cálculos, campos, elementos y conjuntos. ¿Sí? Y en este momento no voy a utilizar campos calculados, sino voy a utilizar elementos calculados. ¿Listo? Es casi lo mismo, no se preocupen que eso es casi lo mismo. Sino que uno se llama elementos y el otro se llama campos. El nombre es el que ustedes le pongan. Por ejemplo, no sé, le voy a colocar comparativo 2 para diferenciarlo. ¿Listo? Y lo que voy a hacer aquí también es una fórmula. Bastante sencilla. ¿Listo? Entonces, aquí la fórmula, aquí sí puedo utilizar esa misma fórmula que está en el video. La fórmula básicamente es una división, ¿sí? Entre el valor del centro y el valor del sur, ¿sí? Como una división en la cantidad. Y ese resultado, ese residuo, es lo que realmente estamos mostrando en el comparativo, ¿sí? Entonces, esa es como una diferencia, digámoslo así. Bien. Lo que le agregan en el video es algo que ustedes ya conocen que se llama si.error. Simplemente es una función para evitar que me muestre el error. Eso no sirve para nada más, sino para evitar que me muestre el error. ¿Sí? Entonces, si ven el video, pues ellos comienzan con el si.error. El si.error lo único que hace es solucionarme los problemas de los errores que me puedan presentar. ¿Listo? Pero bueno, utilicémoslo. Si.error. Abro paréntesis porque acuérdense que es una fórmula. ¿Sí? Es una condición en caso de que se presente un error. En este caso, el elemento es el centro. ¿Dónde es que está? Esto está en zona. ¿Sí? Como no estoy utilizando los campos, necesito utilizar del otro lado los elementos. ¿Sí? Cuadro que está al lado derecho. Entonces le voy a decir centro, es el primero, insertar elemento. ¿Sí? Y pongamos, por ejemplo, una división. O una resta se puede hacer, depende de la operación también, pues digamos que estamos utilizando la misma de, del video que aparece ahí, ¿listo? Y la comparación es entre el sur, entonces insertar elemento. Ahí lo que agregamos son elementos dentro de los campos, ¿listo? ¿Y qué tiene un si error? Pues pasa que uno hace una operación cualquiera, ¿sí? Y en caso de que se presente el error, pues yo le digo que muestre algo, ¿sí? En este caso, como eso son operaciones numéricas, pues yo le voy a decir que muestre un cero. En caso de que salga un error, que me muestre un cero en vez de mostrarme el error. Perdón. ¿Listo? Bueno.
Y aquí pues ya prácticamente está el error. Lo que le están agregando es otro símbolo adicional que hace una operación adicional, ¿sí? Que ahorita no me acuerdo cuál es, se me olvidó, para que era ese -1, pero he hecho cabeza. Y se me olvidó para que era este -1. Bueno, se los quedo viendo porque se me acaba de olvidar. Se me fue para que era el -1. Bien, pero aquí pues ya está la fórmula de comparación. ¿Listos? Voy a darle a aceptar. La fórmula de tablas dinámicas solo pueden referirse a elementos en el mismo campo, en el mismo elemento calculado. Y en el mismo campo, en el elemento calculado. Y será por el cálculo que acabo de hacer anteriormente. Venga a ver si estos cálculos, ordenar resolución, venga a ver si aquí se puede. Puede ser porque ya hice el cálculo de esta información. Quitar zona, subtotal zona. Bueno, vámonos en otra hoja entonces porque creo que es el cálculo que tengo ahí. Mover o copiar. Nueva, perdón. Creo que es el cálculo que tengo ahí que no me deja hacer. Ah, bueno, lo podemos cambiar, volver diferente. Hacer el cálculo con otro elemento. ¿Qué cálculo podemos hacer ahí distinto? No, hagámoslo aparte. Listo. Hagámoslo en otro lado. Con eso empezamos desde el principio. Esto es en ventas. Los campos que estamos utilizando es zona, es cantidad. Listo. Y creo que no más. Zona y cantidad era. Y productos en zona. Productos. La zona va aquí en otro lado. En columnas. Listo. De estas daticos, recuerden que los espacios vacíos tienen que ser 0. Listo. Bien. Entonces ahí ya aparece. Por aquí le voy a filtrar solo centro y sur, creo que es. Centro y sur. Aceptar. Listo. Este total general no lo necesitamos. Este total general, clic derecho, opciones de la tabla, totales y filtros, y no necesitamos el de fila, si no lo necesitamos. Bueno, si no necesitamos el otro tampoco. Pero bueno, digamos, dejémoslo así. Listo. Ahora sí, vamos a cálculo, elementos calculados. No se permite usar los campos de datos múltiples en los mismos campos si el informe de la tabla contiene elementos calculados. A ver, ¿por qué este señor me está fallando ahora? Preciso. Siguiente. Ventas. Siguiente. No. Y hoja de cálculo existente. Finalizar. Vamos a ver si es por eso. Productos acá. Zonas acá. Cantidad. Listo. En estos datos es 0. Y no necesito las filas. Aceptar. Listo. Ahora vamos a hacer el cálculo. Campo calculado. ¿Qué pasó? Porque ahora no me aparecen los elementos calculados que hice raro. Centro, sur. Campos calculados, elementos calculados. Uy, no me aparecen los elementos. ¿Y por qué?
¿Por qué? ¿Qué hice de raro? No hice nada raro. ¿Será, profe, por lo que está haciendo la tabla independiente? Pues sí, podría ser. Podría ser eso que me está causando problemas por la tabla independiente. Y porque ya se han hecho otros cálculos también. Venga a ver cómo hacemos aquí. Entonces con esta, a ver. Cálculos, hagamos un elemento calculado. Pues miremos a ver si funciona con las otras dos. Norte-oriente. Norte-oriente. ¿Listo? Y vamos a hacer aquí un campos calculados, elemento calculado, zona. Vamos a coger norte y oriente. ¿Listos? Bueno. Entonces aquí voy a decirle sí, punto de error. Abro paréntesis, la zona norte. Digamos entre la zona oriente. Listo, punto y coma 0. Punto y coma 0. Listo. Y dejémoslo hasta ahí. Aceptar. Listo. Aquí me mostró ya la fórmula. Ay, no le pusimos título. Bueno, esto se puede cambiar. Este cálculo, pongámosle un comparativo 2. ¿Listos? Bien. Entonces aquí ya con otros campos diferentes ya nos permitió hacer el cálculo. Y ese comparativo pues en algún momento también se puede calcular, pero con elementos muy específicos que en este caso están dentro de zona, que es norte y oriente. Entonces el cálculo también se puede realizar. Ya con el cálculo, lo que se hace posteriormente es colocarlo aquí en porcentajes. Lo podemos volver porcentajes, aunque ahí aparecen todos, digamos, ceritos, porque este oriente no vendió nada. Sí, es un problema esta comparación entre estos dos. ¿Sí? Y la gráfica pues nos va a salir un poquito diferente. ¿Listo? Aquí sí escogí oriente y no me di cuenta era que todos tenían cerito. Entonces el comparativo aquí pues digamos que la diferencia no es tan visible. ¿Listos? Entonces eso ya sería los resultados. Lo siguiente sería mostrar un campo calculado, perdón, un gráfico. Aquí sería insertar un gráfico. En este caso el gráfico, pues ya no necesitamos este comparativo. Este comparativo que aparece aquí de centro y sur, digamos que no nos interesa. Podemos decirle que lo ocultemos. O podemos decirle que, bueno, miremos a ver qué nos muestra esto. Sí, y más bien lo seleccionamos dentro del gráfico combinado. Listos. Entonces que nos muestre norte, sí, está bien. La zona norte, la zona oriente. Que nos muestre y el que nos muestre el comparativo 2. Esta es la tercera que nos va a mostrar. ¿Listos? Y aceptar. Entonces, este sería el comparativo entre dos zonas, en este caso sería norte-oriente, y el comparativo pues realmente de centro-sur, pues ese no lo estamos utilizando, por eso es que ese centro-sur pues aparece abajito. El comparativo venga, miramos el comparativo 2, es que el comparativo 2 es solo ceros, con razón. Solo ceros, el problema por esa línea no nos aparece bien arribita. Bueno, en esta comparativa que aparece aquí, pues sí nos va a mostrar una diferencia, ¿listo? Pero este comparativo pues es en los otros, con los otros elementos, ¿no? Con los otros que habíamos hecho, con centro y sur. Voy a mostrar cómo queda con centro y sur, el gráfico, para que lo vean. Aquí sí hay datos y el porcentaje pues no va a ser ceros. El problema en porcentaje cero es que no me grafica la tercera opción que yo necesito. Voy a decirle aquí gráficos combinados.
y que me muestre el comparativo de centro-sur. Entonces miren que aquí ya es la línea del comparativo de centro-sur, pues sí la está mostrando aquí de color gris. Y aquí pues yo ya puedo ver un comparativo pues más visual, ¿sí? Porque el otro pues realmente no es que me mostrara nada porque esos ceros también me afectan en la muestra. Las columnas que estaban en naranja de la columna anterior que estábamos haciendo el comparativo, pues como todos estaban en cero, pues ahí no nos iba a mostrar nada en esa columna. En cambio en este sí tiene valores y tiene pues una comparación entre los dos, entre centro y sur, y aquí sí se puede visualizar de forma mejor, ¿sí? Ese es el problema de los datos con que hicimos cálculo, que el comparativo me iba a dar cero, ¿sí? Y pues había muchos datos en cero y eso no me muestra nada. ¿Listos? Entonces esa sería pues la forma de graficar. Recuerden que es un gráfico combinado y el comparativo pues termina siendo la línea o el comportamiento que se ve aquí con esta línea gris. Ustedes le pueden cambiar de color, le pueden colocar otros indicadores, pero ese es el comportamiento pues que tiene entre las dos zonas. Por eso aparecen dos columnas. Aquí este gráfico combinado y con columnas pues de una vez me está mostrando el centro y el sur para poderlos comparar entre los dos. Digamos que quién está teniendo pues más ventas entre uno y otro, ¿sí? O quién tiene más cantidad de ventas entre uno y otro. Entonces este gráfico pues ya es más forma de comparación. ¿Listos? Bueno, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. La operación en este caso no se les olvide que es sobre la tabla, es un campo calculado. Pues fijémonos que los campos calculados tengan información, o si no me pasa como dice el comparativo acá que me salió todo en cero, ¿sí? Y ahí ya pues sí podemos visualizar la puerta gráfica. Entonces ahí sí ya se puede ver. Bien. El siguiente son rangos de consolidación. ¿Listo? Esta es otra parte de rangos de consolidación. ¿Qué básicamente qué hacen aquí? Recuerden que cuando nosotros seleccionamos una tabla, ¿sí? Le podemos poner un nombre. Entonces, aquí tenemos 4 tablitas separadas. Le podemos colocar 4 nombres a las tablitas y posteriormente podemos basarnos en los gráficos de cada una de las tablas, ¿sí? Digamos que esto es lo que hace que en algún momento yo pueda seleccionar datos separados de tablas diferentes, inclusive en hojas diferentes, y ahí pueda empezar a crear pues otros elementos, ¿sí? En este caso, pues basándonos en esa información, puedo empezar a crear eh, gráficos, ¿sí? Que tengan en cuenta pues cada una de las tablas de información que le acabo de agregar. Entonces miren que aquí estoy agregando pues la información de cada uno de esos rangos, ¿sí? Y lo que hice pues fue después graficar, ya de acuerdo a los parámetros que les estoy dando. Bueno, ¿cómo sería básicamente acá? Acuérdense que todos estos nombres que podemos crear, voy a crear aquí una hoja nueva. Todos estos nombres los podemos crear, simplemente seleccionamos la tabla y le ponemos un nombre aquí en la parte superior, en el cuadro de nombres. Acuérdense que cuando los nombres los vamos a administrar, aquí en la pestaña fórmulas, hay una pestaña, una opción que se llama administrador de nombres. Entonces, en el administrador de nombres, yo encuentro todos los nombres que yo haya creado. ¿Listo? Cualquier cantidad de nombres que nosotros hayamos creado, entonces ahí van a aparecer. En este caso, miren que por aquí aparece ventas. Acuérdense que nosotros habíamos seleccionado la tabla y le habíamos puesto ventas a la tabla de información anterior, ¿sí? A estas tablitas se le dio un nombre pues basado en el semestre y basado en el año. Entonces miren que aquí hay una que dice semestre 1 año 2017, aquí hay una semestre 1 año 2018, ¿sí? Aquí hay otra para el 2019, para el 2018 y 2010, bueno, para todos los semestres y los años. ¿Listo? Eso es lo primero que toca hacer. ¿Por qué? Porque todos esos datos los vamos a utilizar, ¿sí? En este caso vamos a utilizar todos esos datos que están en esas 6 tablitas y los vamos a utilizar en una tabla dinámica. Bueno, entonces primero crear los nombres. De acuerdo a todas estas selecciones, miren que si yo selecciono aquí me aparece que este es el semestre 1 2018.
Entonces me aparece aquí que es el semestre 1 2018. Inclusive aquí están todos los nombres, miren. SEM 1 año 2017, SEM 1 año 2018, aquí están todos los nombres. Esa es la forma de verificar si los nombres existen o no. Y esos nombres son los que voy a utilizar para hacer la tabla dinámica. Bien, me voy a ir aquí a una hojita vacía. ¿Listo? En este caso vamos a utilizar la opción del asistente. ¿Sí? El asistente pues me facilita seleccionar varios datos de distintas tablas. Y le voy a seleccionar aquí esto que dice rangos de consolidación múltiples. ¿Sí? Por eso es que la hojita se llama rangos de consolidación. Entonces voy a seleccionar rangos de consolidación múltiples. Siguiente. Bueno, lo que voy a crear es una tabla dinámica, ¿no? Entonces este de tabla dinámica sí queda ahí quietico. Siguiente. Dice, ¿cuántos campos de página desea? Crear un solo campo de página, campos de página personalizados. Yo voy a organizar mi información. Entonces, campos de página personalizados. ¿Listo? Y me aparece esta tabla. Bien. Entonces, esta tabla me va a permitir agregar la información de las otras tablitas pequeñitas que habíamos tenido en la otra hoja. ¿Listo? Por eso es que es importante los nombres. De ahí vamos a utilizar ciertos campos. Y aquí, pues realmente aquí me está diciendo cuántos campos de página desea, ¿sí? A la hora de generar la tabla. Aquí lo que hacen es generar dos porque van a utilizar un campo que se llama, ya le digo, se llama, este tenía que era ventas, se me olvidó cómo se llamaban los campos que nombraban aquí. Si no estoy mal, es año y semestre, si no estoy mal, por años y semestre, sí creo que son estos dos. Bien, entonces voy a volverla a hacer, rangos, siguiente, campos personalizados, siguiente, listo. Y voy a utilizar dos, uno que se llama años y el otro semestres. Entonces lo que va a organizar es en dos campos. Toda la información que está ahí lo va a organizar en dos campos que se llama años y semestres. Realmente esos son como los títulos que le va a colocar. ¿Listo? ¿Pero de dónde? Entonces ahí es donde empezamos a tener problema. ¿De dónde es que vamos a agregar las cosas? Yo le puedo dar los nombres si me acuerdo de los nombres exactamente, ¿sí? Los puedo escribir. O acuérdense que aquí podemos utilizar F3 para que me muestre los nombres, ¿sí? Para que yo pueda pegar los nombres. Entonces, este nombrecito que aparece aquí, SEM 1 año 2017, pues sería el primero. ¿Listo? Y lo agrego. ¿Listo? Entonces, miren que él ya me está seleccionando la tabla del semestre 1. Y voy a colocar los campos año y semestre. Voy a modificar el semestre, el año. Pongámosle aquí el año. Le voy a agregar, ¿sí? Voy a cambiarle aquí el otro año. Lo voy a agregar. Ahora le voy a cambiar los semestres. Semestre 2, año 2017, lo voy a agregar. Estoy agregando las tablas, ¿sí? De información. Agregar. Y 2019, agregar. ¿Qué hicimos aquí? Pues agregar todas las tablitas de información. ¿Sí? La del año, la del semestre 1, 2007, la del semestre 2, 2018. Son 6 tablas que agregamos aquí para utilizar la información de esas 6 tablas. ¿Listo? Y los campos que tienen que ver con esas tablas. Por ejemplo, miremos una tabla de meses y ahí tiene unos meses del año y tiene una cantidad de ventas. ¿Sí? Y entonces esas ventas pues también es un dato bastante útil que vamos a utilizar. Bien, entonces ya agregamos las 6 tablitas que vamos a utilizar. ¿Sí? Aquí le damos siguiente. ¿Listo? Aquí me dice que en una hoja de cálculo nueva o existente ya nos habíamos ubicado en una hoja nueva, entonces vamos a decirle que en la existente y finalizar. Entonces, miren que aquí ya aparece la información. ¿Listo? Ya aparece la información que tenemos basado
En las ventas, bueno, aquí aparece un total general y dos filtros en la parte superior que nos habla de años y uno de semestres. Recuerden que nosotros creamos dos campos que se llaman año y semestre. Eso es como crearle los filtros. Aquí le podemos cambiar el nombre, le podemos decir que estos son los años, ¿sí? Y que estos son los semestres. ¿Listo? Esos son filtros, lo que aparece aquí arriba son filtros. Bien, hasta ahí no hay problema. Lo que hicimos fue reunir un montón de tablas que tenemos aquí, ¿sí? Cada una con su propio nombre y empezar a agregarlas, todas esas múltiples tablas para crear una sola tabla dinámica. ¿Listo? Eso es lo que tenemos aquí. Lo siguiente es crear el gráfico, ¿sí? Y los segmentadores. Entonces aquí seleccionamos, bueno, aquí se le pueden cambiar otros formatos, por ejemplo, moneda. ¿Listo? Entonces ya esto parece un poquito más decente, donde le colocamos los campos ya más arregladitos. ¿Listo? Bueno, entonces insertemos un gráfico, ¿sí? Por ejemplo este, y aquí ya tenemos un gráfico que podemos manipular. ¿Listo? Inclusive miren que los filtros que aparecen acá también aparecen en la parte superior, solo pues que visualmente a veces estos cuadritos de color gris no es que sean tan chéveres de mirar, ¿sí? Y pues uno los selecciona y los oculta, pero pues esas son las mismas posibilidades que teníamos de filtro y esos elementos. Bien, aquí podemos modificar los gráficos, ustedes ya saben que esto se puede cambiar. Aquí voy a dar opciones del gráfico dinámico. Este ya está en, bueno, celda vacías ya 0, yo no lo necesito. En formato del área de gráfico. Y mis columnas le pongo varios colores. Eso es una de las cosas que casi siempre hacen, que le colocan varios colores a las columnas para que aparezca pues este elemento que se llama la leyenda. ¿Listo? Si lo queremos ver así, si no, pues de otra forma. Y lo otro son los segmentadores. Segmentadores. Análisis del gráfico dinámico, insertar segmentación y podemos agregar el de años y semestres. Bien, aquí está años y semestres. Esos son los filtros que los, las opciones que podemos tener de segmentadores también. Entonces, es básicamente lo que estábamos haciendo en el anterior. ¿Listo? Todo esto se cuadra para filtrarlo por semestres o por años. ¿Listo? Entonces, esta información también se puede hacer una filtro. Aquí recuerden que los filtros que están en la tabla, pues inciden también en la información que nosotros estamos mostrando. ¿Listo? Entonces, yo también los puedo aplicar de acá y ustedes se van a dar cuenta. Pero eso pues casi siempre lo hacemos con segmentadores. Bien, vamos a ver dónde está mi hojita por acá. Miren que aquí está ya la hojita con los segmentadores cuadrada y aquí pues ya podemos seleccionar los segmentadores que tengamos. ¿Listo? Aquí aparecen los años que aparecen ahí, etcétera. Bien. Entonces, tocaría hacer la prueba y modificar el gráfico posteriormente para que les muestre pues todos los datos que ustedes necesitan. Y básicamente, pues, ¿qué hicimos acá? Traer información de otros lados, traer información eh, de varias tablas, varias tablas que tenemos acá, y esas varias tablas que tenemos acá, pues nos sirvieron para formar una sola, ¿sí? Una sola tabla dinámica. Y después, pues, posteriormente, el gráfico. ¿Listos? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Aclaraciones? No hay problema. Este es bastante larguito, este es el ejercicio más larguito que hay, por lo que tiene tantos gráficos, y lo otro pues un poquito más fáciles de hacer. ¿Listo? No se preocupen que digamos que este es el más complicadito de todos, por lo largo y por la cantidad de tablas dinámicas que utilizamos, pero bueno, ese es trabajo larguito que hay que hacer. Los otros son un poquito más sencillos. Voy a aprovechar un momento en adelantarme un tris
con el siguiente taller. ¿Listos? Para contarles un poquito de esto. No todo, pero sí les voy a contar un poquito de esto. ¿Qué es lo que toca hacer en el siguiente taller, que en este caso es el cuarto? Toca empezar a agregar una serie de elementos. Todos estos elementos que vemos en esta imagen se llaman, por aquí está en programador, ¿sí? Se llaman controles. Entonces necesitamos esa pestaña de programador, primero que todo. Eso sí, esa pestaña no aparece por defecto, esa pestaña nos toca agregarla, ¿sí? Y ese es el primer trabajo que hay que hacer, ¿sí? Para poder agregar esto que se llama controles. ¿Listo? Controles son estos iconos que aparecen acá. Por ejemplo, este que dice destino es un control desplegable. Este que dice número de personas es un control que tiene dos flechitas y lo que hace es aumentar o disminuir, ¿sí? Por aquí hay uno donde uno puede seleccionar un circulito, ¿sí? Cualquiera de estas dos opciones de primera clase y segunda clase uno las puede seleccionar, ¿sí? Esto también se llama un control. Y por aquí hay uno que dice pago de contado, que es un check. ¿Sí ven el chulito que hay ahí? Entonces ese también es una casilla de cheque. Entonces todos esos se llaman controles. Todos esos controles, cuando nosotros los movamos o los asignemos, pues me van a permitir organizar esta información que está aquí en resumen de compra, ¿sí? Es como si yo pudiera seleccionar todas estas opciones de primera clase, por ejemplo, ¿sí? Y aquí pues me afectará de pronto algún descuento o algún valor en el tiquete, porque yo estoy comprando pues primera clase, ¿no? Entonces, eso se llaman controles de formulario y eso es lo que nos toca agregar en el siguiente ejercicio. Pero pues básicamente toca crearlo de ceros, basado en esta imagen que aparece aquí. Por aquí aparecen los logos, si quieren utilizar los mismos logos que aparecen ahí, los pueden utilizar o si quieren los pueden cambiar, no hay ningún problema. Bien, entonces, ¿cómo agregamos la pestaña programador? Voy a decirle aquí clic derecho, bueno, sobre cualquier pestaña. Voy a pasar a inicio y voy a presionar inicio, le voy a dar clic derecho y voy a decirle personalizar cinta de opciones y me aparece este menú. Entonces clic derecho, personalizar cinta de opciones. Si no lo quiere hacer por este lado, puede ir a archivo, opciones hasta abajo, ¿sí? Me aparece la misma ventana, pero voy aquí donde dice personalizar cinta de opciones. ¿Listos? Bueno, esa es la forma en agregar ese control, ese botoncito que necesitamos. ¿Cómo se llama? Programador. Entonces miren que aquí lo voy a quitar, ¿sí? Por defecto, las pestañas de Excel aparecen sin esa pestaña que se llama programador. Entonces lo que yo voy a hacer es agregarlo. Entonces clic derecho, personalizar cinta. Busco del lado derecho las opciones que hay. Miro cuáles son las que no están señaladas o las que no tienen un check, ¿sí? O un chulito y lo señalo. Ahí voy a agregar programador y voy a presionar aceptar. Entonces miren que aquí ya me aparece la pestaña programador. Eso es lo primero que hay que hacer. ¿Listo? Agregar esa pestaña porque esa pestaña la vamos a necesitar y es demasiado importante en este caso. ¿Listos? Entonces esa es la primera acción que vamos a hacer. Segundo, conocer cuáles son los controles. ¿Listo? Entonces aquí donde dice insertar en todo el centro hay un bloque que se llama controles y aquí hay una pestaña que se llama insertar. Entonces vamos a utilizar los que están en la parte superior. Bien, voy a empezar por el primero, que se llama botón. ¿Sí? Esto es un botón. Voy a seleccionarlo y voy a empezar a dibujarlo. Miren que la hoja parece como si fuera una cruz. Entonces esa cruz voy a presionar el clic izquierdo, lo mantengo sostenido hasta el tamaño que yo quiero el botón, no sé de qué tamaño lo quiero, y cuando ya sepa cuál es el tamaño que yo quiero, suelto. ¿Listo? ¿Qué le pasa a un botón? Un botón por lo general tiene una programación por dentro del botón, ¿sí? Usted presiona un botón y ese botón debe hacer algo. Entonces, esa programación se llama una macro.
o se puede programar a través de una macro. Entonces, por eso es que aquí me aparece asignar una macro, ¿sí? Entonces, si yo tuviera creado una macro, pues ese botón le puedo asignar esa macro. Por ahora no tengo, entonces le voy a decir aceptar. Y ahí me aparece el botón ya dibujado. Miren este botón ahí. Fácil, sencillo, ya dibujé un control. Ahorita no hace nada porque no tiene nada por dentro, pero digamos que ese botón es un botón ya y es un control. Cuando yo paso por encima del botón, miren que el mouse cambia, el puntero del mouse cambia y se vuelve una manito. Entonces yo puedo presionar clic y el botón pues funciona, pero me dice, oiga, es que ese botón no tiene ninguna macro. Entonces me sale un error. Hasta que no cree una macro y se la asigne al botón, pues no va a funcionar. Listo. Pero ahí ya creamos el control. Claro, más adelante tendremos que crear macros, pero eso yo creo que lo vamos a hacer es en la siguiente clase. ¿Sí? Y les muestro pues cómo se asignan las macros a estos botones. Bien, el siguiente, miremos este que aparece aquí. Se llama, o bueno, el check, el fácil. Este que dice check, casilla. ¿Sí? La voy a dibujar, mire, ahí parece casilla. Casilla 2 porque parece que en algún lado dibujé una casilla 1. Pero, ¿qué hace este botón? Este botón solo tiene una acción muy sencilla, bueno, dos, muy sencillas. Usted se para encima de la casilla y selecciona. Y le pone un chulito. Y en el momento en que se para otra vez y presiona, le quita el chulito. Una acción bastante sencilla, pero pues depende uno cómo la vaya a utilizar después. Entonces, esa acción de colocar el chulito, de seleccionar algo, ¿sí? O no seleccionarlo en el caso de que esté vacío, pues también me es bastante útil. ¿Listo? Entonces, esa casillita o ese check es bastante útil. ¿Sí? Entonces, no sé, depende también de la pregunta y cómo lo programe. Entonces, si la casilla que está aquí le pongo de pronto, no sé, ya se vacunó, entonces usted coloca, sí, ya me vacuné, entonces coloca check. ¿Listo? Y ahí ya sabemos si se vacunó o no. Claro, con otros procedimientos adicionales, pero ya podemos saber eso. Y usted ya coloca el check y pues listo. Ya sabemos que con otra programación, pues usted ya le podemos sacar la información a usted que se vacunó. ¿Listos? Por ejemplo, otro por aquí. Este no es tan fácil de configurar, pero lo voy a agregar solo para verlo visualmente. Son dos botoncitos, ¿sí? Usted empieza a presionar el botón 1 y él empieza a aumentar y el botón de abajo pues empieza a disminuir. Claro que toca programarlo. Ahorita lo vamos a hacer en un momentico. ¿Listo? Pero esto sirve para aumentar y disminuir. No más. Esa es la acción de este botón que se llama control de número. Aumenta un número o lo disminuye. Eso sí, a los saltos que usted quiera. Si usted quiere que vayan uno en uno, pues va de uno en uno. Si usted quiere que aumente de 2 en 2, pues va de 2 en 2. Eso depende cómo lo programa. Bueno, otro que aparece por aquí, un circulito. Botón de opción. Entonces voy a dibujarlo. ¿Sí? Y también me aparece pues muy similar al de check, pero pues es un botón que queda relleno en el momento que usted lo selecciona. En el momento en que pues, usted no lo vaya a presionar de nuevo, él no se quita sino más. ¿Sí? No pasa como el check que usted presiona encima y se quita. Este botón se vuelve otra vez blanquito en caso de que yo seleccione otro botón adicional. Entonces tiene que funcionar en conjunto. ¿Es uno o es otro? Cualquiera de los dos. Eso sí, esto es para escoger cualquiera de los dos. Bien, entonces miremos estos. Miremos estos bastante sencillitos que van a utilizar. Casilla. ¿Listo? Clic derecho a casilla. ¿Sí? Para editar el texto, pues le voy a decir editar texto. Y le voy a decir lo que estábamos hablando, vacunado. Pues como si usted seleccionara si está vacunado. ¿Sí? Y usted coloca check si está vacunado. ¿Listo? No importa la vacuna, pronto es sarampión. O lo que sea. ¿Listos? Lo otro que me permite configurarlo es esta opción que dice formato de control. Entonces, clic derecho, formato de control. ¿Listo? Y me aparece una ventana nueva. ¿Listo? Que me permite configurar en esta pestañita que es digamos que la más sencilla.
dice valor sin activar. ¿Qué significa sin activar? Que aparece el cuadrito vacío. Entonces, usted cuando le va a poner a una persona que él seleccione o el que está llenando va a seleccionar, pues debe aparecer por defecto sin activar. ¿Listo? Lo ideal es que aparezca sin activar inicialmente. Vincular con celda. Vincular es que cuando yo seleccione, entonces me va a mostrar en una celda a la que yo le diga un valor. ¿Listo? Voy a decirle aquí esta flechita y le voy a decir una por aquí abajito. Esta. ¿Listo? Esta G14. Para que se acuerden es la G14. Enter. ¿Listo? Y bueno, esto sí es sombreado 3D, es como para la forma del cuadradito. Y aceptar. Bien. Entonces mire que la forma del cuadradito ya cambió. Ahora, regáleme un segundo, voy a colocar aquí en G14. G14 voy a colocar aquí. Esta es la celda vinculada, ¿listo? Recuerden que la celda vinculada me va a servir para obtener el resultado del check. Entonces voy a seleccionar. ¿Qué me apareció? Verdadero. Lo voy a quitar. Falso. Verdadero. Falso. Verdadero. Falso. ¿Listo? Esa es la acción que podemos utilizar. Bien. Entonces ese control como resultado, en el momento en que yo lo seleccione, se vuelve verdadero. En el momento en que no lo seleccione, se vuelve falso. ¿Listos? Entonces acuérdense de esa salida. Es bastante importante configurar la salida porque si no el botón no hace nada. ¿Sí? Después sí jugamos con este falso o verdadero. Y podemos hacer pues otras cosas con funciones. ¿Bien? Hasta ahí preguntas sobre este botón. Bastante sencillo. Mire, selecciono verdadero, lo quito falso. Eso es lo que obtenemos como resultado de este botoncito. Claro, después tenemos que utilizar este falso para algo o el verdadero para algo. Con otras funciones. El botón opción. Voy a colocar este botón opción aquí. Voy a agregar otro. Por aquí también cerca. ¿Sí? Y voy a utilizar otra opción que aparece aquí en controles. Que tiene una XYZ. ¿Listo? Eso se llama un cuadro de grupo. Me sirve para agrupar. En este caso voy a agrupar los dos botones. ¿Listo? Ahí ya están agrupados los dos. No importa cómo llamen, pero están agrupados. ¿Cuál es la acción? Y miren cómo va a funcionar este botón. En este momento el 4, el que dice botón opción 4 está seleccionado. Voy a irme al de abajo. ¿Sí? Y lo selecciono. Después, graves. No funcionó. ¿Listo? Quedaron los dos seleccionados y no me sirvió para nada. Entonces, tenemos que programarlo. ¿Listo? Tenemos que programarlo, si no, eso no hace nada. Entonces, bien, botón 4. Voy a ir aquí, clic derecho. ¿Sí? Le puedo cambiar, editar texto. Le puedo colocar, por ejemplo, usted se mueve en carro. ¿Sí? O el botón 5, usted se mueve en, bueno, en otro medio. ¿Listo? Y al grupo le voy a colocar coloquémosle medio de transporte. ¿Listo? Bueno, digamos que usted tiene que seleccionar, bueno, carro, usted se mueve en carro o tiene otro medio de transporte. ¿Listo? Eso es lo que tiene que suceder. Bien, voy a ver otra vez a carro. Clic derecho, formato de control. Le voy a decir que por defecto entre en sin activar, ¿sí? Y voy a vincular una celda. Recuerden que vincular una celda es para la salida. Entonces voy a vincular la celda amarillita. ¿Listo? Y voy a presionar Enter. Bueno, le voy a dar un sombreado ahí como para que se vea bonito el botón. Aceptar. ¿Listo? Mire, ahí quedó blanquito y está vinculándose a
la celda amarilla. En este caso no coloca falso, coloca un 0. Bien. Voy a ir con el otro. Formato de control. Sin activar. Vincular celda. Y le voy a decir la misma celda. Y enter. Sombreado. Aceptar. ¿Listos? Bueno, ahí están vacíos. Miren lo que voy a hacer. Voy a seleccionar el carro. 1. ¿Listo? Uy, aquí me falló. Me falló la opción de vincular a los dos. Uy, este señor como que no me agrupó los dos. Y este señor no me quiso agrupar los dos. Venga un momentico, miramos por qué fue. Botoncito. Botoncito por acá. Agrupamiento. ¿Listos? Formato de control. Celda por acá. Enter. Listo. Y este formato de control sin activar, celda D18. Ah, aquí sí me lo vinculó de una vez. Eso era lo que tenía que haber hecho. Vincularlo de una vez. Listo. Entonces, y no le dije que empezara vacío. Aquí me pasó algo y de pronto fue como lo creé, que no lo agrupó. Listo. Aquí sí están agrupados del lado derecho. Entonces, mire lo que pasa cuando yo selecciono el número 7 o el botón opción 7. Me cambia a 1. ¿Listo? Y si yo selecciono el 8, el 7 se deselecciona y tras de eso el número cambia a 2. Entonces, 1, 2, 1, 2. ¿Sí? Y miren que cualquiera de los dos queda seleccionado. ¿Usted en qué medio de transporte se mueve? Entonces digamos que arriba era el carro o en otro. Carro u otro. Y listo. Lo pone a interactuar entre los dos. ¿Listo? Entonces primero creamos los botones y después los agrupamos. No sé por qué aquí no me quiso funcionar. Le dio la rebeldía y no me quiso funcionar. Esta es la I14. Este formato dice que también es la I14. Debería haber funcionado. A ver qué pasó. Sin activar, activado, sombrear, tal. Listo. Carro 1 y se seleccionan los dos. Algo pasó aquí con este control que le dio la rebeldía. Bueno, la idea es que con este control sí tiene que hacer esto. Seleccionar cualquiera de los dos datos. ¿Listo? No los dos al tiempo, tiene que ser uno de los dos. Y esto por lo general pues lo hace el cuadro de grupo. Permite que estos dos botones funcionen en conjunto y pues afecten la misma celda de salida. Entonces cuando funcionan así, pues yo puedo escoger cualquiera de los dos botones. Cualquiera de los dos funciona y cambia el valor que está en la celda amarilla abajo. Entonces, ese es el funcionamiento de ese botón o como por lo general lo utilizamos. ¿Sí? Bueno, también se puede utilizar por separado, eso no hay ningún problema, los botones se pueden utilizar por separado, pero pues esta es una de las opciones que van a ver, que van a utilizarlas en conjunto. Por ejemplo, aquí, mire, aquí selecciona primera clase o segunda clase. Usted viaja en temporada baja o en temporada alta. Entonces, estos dos botones están agrupados. Uno por temporada y el otro por clase. ¿Listos? Por aquí está el de check, de pago de contado, porque usted pues paga en contado, si no paga con crédito, pero pues tendría que quitarle el cholito. ¿Listos? Y el número de personas. Miren que aquí hay un número de personas. Entonces, este se hace eh, con este elemento. ¿Listo? Voy a ponerlo por aquí a un ladito. Por aquí a un ladito. Muévase por acá. Voy a ver aquí. Listo. Voy a decirle que formato de control, ¿sí? Para que me abra la ventana. Y voy a decirle, o voy a empezar a configurar. Valor actual. Voy a decirle que el valor actual, bueno, no importa, igual el mínimo es 0. Entonces, en este caso, bueno, digamos que empieza en 0.
perdón, eh, el valor mínimo es 0, no le voy a poner tanto, le voy a poner por ahí hasta 30. ¿Sí? El valor mínimo es 0, valor máximo es 30 y el incremento es de 1 en 1. Yo le puedo decir que el incremento sea en pareja, de 2 en 2. Entonces eso ya también es dependiendo. Pues realmente lo necesitamos de 1 en 1 porque puede ir una persona, 2 personas, 3 personas, 4 personas, 5 personas. ¿Sí? Eso es lo que puede aumentar. Entonces pues lo aumentamos del incremento de 1 en 1. Y lo importante pues el valor, el vincular con la celda. Este valor que nos vamos a poner aquí, lo voy a poner que por aquí al ladito, cerca y enter. Entonces vincular con la celda que está al ladito y aceptar. Entonces ahora sí voy a empezar a presionar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? Que va aumentando. Va aumentando de 1 en 1 hasta 30. ¿Puedo presionar más veces? No, él no pasa de 30 porque yo lo configuré hasta 30. ¿Sí? Ahora lo voy a poner a disminuir. ¿Listo? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 y ahí no pasa de 0 porque pues yo lo configuré a partir de 0 como valor mínimo. ¿Listo? Miren que ahí está de 0 a 30. ¿Sí? Incremento de 1 y el resultado nos lo está mostrando en la celda que está al ladito. Entonces, ese control también es bastante interesante porque hace mover los números hacia arriba o hacia abajo o aumentar o disminuir en este caso. ¿Listos? Para eso vamos a necesitar esos controles, para ese formulario que aparece ahí. Bien, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. Los botones también, pero creo que en este formulario no hay. Creo que se pueden utilizar aquí con estos macros. Entonces por aquí creo que no hay botones. ¿Listo? Y básicamente pues esos controles los podemos agregar para ponerlos a funcionar como nosotros queramos. Bien. Preguntas, dudas, aclaraciones. No hay problema. Todo bien con esos controles. ¿Listos? Bien. Les quería adelantar este pedacito porque pues nos ahorramos un poquito de trabajo la otra semana que tenemos la otra sesión y pues ya hablamos más de la parte de macros, ¿sí? Que también está ahí, de los filtros que aparecen ahí y... Ah, sí, la idea es entenderle la lógica, Ana. Entonces, digamos que uno después le encuentra como un uso. Yo como para qué seleccionaría este cuadrito, pues sí, este check, ¿para qué lo seleccionaría? ¿Sí? El resultado pues es digamos lo de menos. Yo le puedo decir, por ejemplo, igual, eh, si, si este señor, esta celda es igual a verdadero, eh, pues escríbame 2000 y si no, escríbame 0. Entonces ahí ya es donde yo tengo que empezar a mirar. Verdadero. Vamos a ver si necesita las comillas o no necesita las comillas. Uy, como que no las necesita. Igual a verdadero. Enter. Ah, sí, no las necesitaba. ¿Listos? Por ejemplo, mira. Ya con ese valor que nos saca la casilla de chequeo, con este valor de verdadero, pues yo ya afecto esta otra celda. ¿Sí? Y hago un cálculo y por ejemplo saco 2000. Aquí no dice vacunado, por ejemplo, editar texto, dice descuento. ¿Listo? ¿El muchacho tiene descuento? Check. Verdadero, 2000. Lo que pasa es que nosotros no vemos el verdadero, pero sí vemos el 2000, porque aquí aparece, digamos, una casilla de descuento. Y mire que a ella le damos una utilidad a ese botón de check. Mientras que yo lo quite, pues no hay descuento. Mire, 0 pollitos en el descuento. Si lo coloco, pues ahí hay 2000 pesitos en descuento. Entonces, así es que uno le va encontrando utilidad después a estos elementos. ¿Listo? Depende del uso. Y se van a dar cuenta, pues, en el simulador que tiene un uso
pues bastante útil para cuadrar todos estas casillitas, de acuerdo a estos controles. ¿Listo? Eso se llaman por lo general formularios. Y los formularios pues tienen botoncitos que me permiten hacer el trabajo pues más fácil. Bien. Entonces, la otra semana, si quieren, vemos algunas de estas opciones y cómo se modifican de acuerdo a estos controles. Bien. Y vemos pues esta parte de macros. Uy, es que ya cuántas sesiones nos faltan. Regáleme un segundo. Miramos a ver cuántas nos faltan. ¿Dónde está el listado? Aquí. Eh, Estamos hoy a 2. Nos falta la del 9 y nos falta la del 16. ¿Listo? Entonces, sí nos toca adelantar de a poquitos de las otras unidades porque nosotros somos de 6 unidades. Recuerden que son 6 unidades, entonces nos toca repartirla bien para que lleguemos a la última. Esta de Power Query es relativamente fácil también, que es la que sigue después de la que vamos a ver la otra semana. Y esta diseño de simuladores es tan parecida a la que vamos a ver a esta que estamos viendo de controles, esto prácticamente es la misma. Entonces esta termina siendo repetición como de otras opciones que hemos visto, como por ejemplo los macros y los controles de formulario. Esa sí es muy, muy, muy parecida a esta unidad 4. Claro, con otras cositas adicionales, pero sí es muy parecida a esta. Entonces la última sí es relativamente repetir otras cosas que ya hemos visto. ¿Sí? Lo novedoso sería este Power Query también. ¿Listo? Y estas macros que vamos a ver la otra semana. ¿Listos? Bueno, pero traten de ir adelantando y ponernos al día. Los que no estén al día, pues mucho ojo. La idea es que suban los trabajos para que podamos pues estar al día y no nos vayamos a colgar hasta el final. ¿Listos? Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda, aclaración? No hay problema. Sí, todo bien. Bueno, ¿listos? ¿Quién me faltará por aquí? Creo que Kevin ya está. Marilyn ya está. Sandra. Sandra Falto por aquí. yo. Voy, voy Ana, ya voy. Ana, por aquí estás listo. Ya te voy a colocar Yo aquí. también ya estoy, profe. Sandra David. Voy, Sandra. Sí, te acabé de colocar, Sandra. No hay ningún problema. Graciela por aquí creo que ya está. Diana también debe estar por aquí ya. Alejandro también debe estar por aquí. Bueno, listos. Si no hay preguntas, entonces por hoy dejamos hasta aquí. Voy a ver Profe, Kelly también